Esta es la oración del Padre Nuestro. Por muchos y muchos años ha sido la oración más conocida, proclamada, orada entre el pueblo de Dios. Y es bueno que sea así porque este es el modelo que nuestro Señor Jesucristo dejó para que nosotros aprendiéramos a orar y a dirigirnos a Él. Pero también dentro de esta oración podemos descubrir cuál es la manera correcta, cuáles son las peticiones correctas y el orden adecuado en el que deben de ser entregadas a nuestro Padre Celestial. Hemos visto la semana pasada cuál es esa primera petición, la cual debemos anteponer ante todas las demás, y que es glorificar el nombre de nuestro Dios, santificar su nombre. Y esta siguiente petición que Jesús nos muestra en esta oración es similar a la primera. Entra dentro de ese primer grupo o sección de peticiones que procuran la gloria de Dios. Dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. La segunda petición en este modelo de oración es: venga a nosotros tu reino. Uno de los muchos pretextos que tienen los hombres para no creer en Dios es que ellos se preguntan: si Dios existiera, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Si realmente existe Dios, ¿dónde está este Dios en medio de este mundo caótico? La realidad, hermanos, latente e imperante, la realidad que está ante nuestros ojos, es que en verdad ocurren cosas horrendas todos los días a nuestro alrededor. Pero vemos en medio de esta oscuridad en la cual está el hombre, vemos a un hombre que no sabe cómo poder explicar el mal. No sabe a dónde recurrir y encontrar respuestas ante todo lo que le acontece. Vemos a un hombre que por siglos ha intentado encontrar la cura para su enfermedad. Vemos a esta humanidad que está perdida, que está enferma, que está en decadencia constante, sin encontrar el remedio para su mal. Pues no sabe a dónde recurrir porque ha desechado a Dios. No sabe dónde poner su esperanza porque ya ha desechado a la única esperanza. Todo parece estar fuera de control. El hombre puede decir: no hay Dios. El mundo es un caos y no hay esperanza para nosotros. Pero el mensaje del glorioso evangelio de Jesucristo, el mensaje del evangelio de la gracia, hermanos, consiste básicamente en decirle al hombre que no está solo, en proclamar que hay una esperanza y que Dios no ha abandonado al hombre aún en medio de su rechazo constante. El mensaje del glorioso evangelio, hermanos, no es solamente anunciar o tratar de demostrarle a los incrédulos que realmente existe Dios. El mensaje del evangelio va mucho más allá, va mucho más profundo. El mensaje del evangelio, hermanos, la buena noticia, hermanos, es decirle a los hombres: existe un Dios, y este Dios es un Dios soberano que está en completo control de todo lo que sucede.
La Escritura, que es la revelación de nuestro Dios, nos muestra que Dios es Señor, que Dios es un Rey soberano que está por encima de todas las cosas, que el Dios que se ha revelado al hombre, se ha revelado como a uno, y uno con mayúscula lo digo porque no es cualquiera, que se dice de Él que es Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el mensaje del Evangelio. El hombre tiene que escuchar la buena noticia, y la buena noticia es: Dios está en control de todo, a pesar de la visión oscura que tiene el hombre, de esa visión de desesperanza que tiene el hombre. Hermanos, el Evangelio es una noticia extraordinaria. En el Evangelio podemos ver a Dios como Rey, como ese Rey que estaba entronado, que gobernaba toda su creación, y ese Rey se hizo hombre. Se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es la buena noticia. Que las profecías tuvieron su cumplimiento. La Virgen dio a luz un hijo y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la buena noticia, hermanos. El Rey que gobierna todas las cosas se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Esto es, hermano, asombroso, extraordinario. Por eso cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo iniciando su ministerio, su predicación era esa: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo entendía que el reino había llegado por medio de su presencia, que el reino de los cielos ahora estaba entre los hombres porque Él había llegado. Anunciaba nuestro Señor: el reino se ha inaugurado. Estas son buenas noticias. Dios, el Dios que está en control de todas las cosas, ha condescendido ante la humanidad, se ha humillado y se ha hecho hombre y está entre ustedes. Él es Emmanuel, el Dios que está con su pueblo, con nosotros. Esencialmente, hermanos, este era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Su persona era el reino de Dios que estaba ahora entre nosotros. Ahora, hermanos, hablar acerca del reino de Dios es un tema que es muy confuso para aquellas personas que han leído la Biblia. Para la gran mayoría de ellos es muy confuso porque, por un lado, vemos en el Antiguo Testamento que Dios está allí y Dios es presentado como ese Rey que ya gobierna, que ya es quien domina y tiene control absolutamente de todo. Está ahí. En el Antiguo Testamento se dice que Dios es Rey y que gobierna, pero de repente vamos al Nuevo Testamento y vemos las palabras de Jesús, que ahora es que el reino se ha acercado, y parece ser que no antes, que es ahora cuando el reino llegó. Parece que tenemos aquí una contradicción. Dios gobernaba antes de Jesucristo, antes de su venida, ¿o no? Dios era Rey o no lo era antes de su venida. Bien, la Escritura testifica estas dos cosas. En el Antiguo Testamento, un Dios que gobierna sobre toda la creación, y en el Nuevo Testamento, Jesucristo anunciando que el reino se había acercado. En ese momento, en la oración del Padre Nuestro, pidiéndonos que oremos para que venga su reino. ¿Qué tipo de situación tenemos, verdad? Aquí hay una contradicción. Y aquellos que se niegan a creer la revelación de Dios, aquellos, los incrédulos, generalmente
dicen, ya ven, la Biblia se contradice. Ven, la escritura no es perfecta porque se contradice. Ven en estas cosas contradicciones. Pero hermanos, esto no es una contradicción. Una contradicción es cuando una cosa contradice a la otra y una de las dos es mentira o las dos son mentira. Hermanos, esto no es una contradicción. En la escritura vemos algo que podemos llamar paradojas. Es una paradoja. Y una paradoja es cuando dos cosas aparentemente se contradicen, pero las dos cosas, sin embargo, son igualmente ciertas. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es Dios, pero también dice que Él es hombre. Y eso no significa que una de esas dos cosas sean mentira. Es una paradoja. Ambas cosas son verdad. Dios es Dios y Dios es hombre. Vemos en la Escritura paradojas como la Trinidad. Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. O es uno o es tres. El que no quiere recibir la verdad de la revelación de Dios dice, esto es irrazonable. Una de estas cosas es mentira. La Biblia no es verdad, pero no, esa es una paradoja más de la Escritura. Las paradojas bíblicas, hermanos, son ese pretexto para muchos para no creer en la verdad revelada en la Escritura. Pero los cristianos entendemos, hermanos, que hay verdades que no podemos llegar a comprender. Y aunque son irracionales para nosotros, el cristiano ha llegado a creer que existen esta y muchas otras cosas en la Escritura que quizás no pueda llegar a razonar, pero para ello el cristiano confía en la sabiduría de Dios. El que yo no pueda entender estas cosas no significa que sean mentira. Nosotros confiamos en la sabiduría de Dios y en la revelación de Dios que es inspirada por Él y que es verdadera. A eso, hermanos, le llamamos fe porque ¿qué es la fe, hermanos, sino dejar que Dios sea Dios? Dios dijo esto y yo tengo que tener fe, aunque no lo entienda. No logro entender la Trinidad, no logro entender cómo Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, cosas que no entiendo, pero la Biblia lo dice, entonces yo confío en que Dios es veraz. Y que mi sabiduría es muy corta y que su sabiduría está mucho más alto que la mía, hermanos. Y aquí tenemos esta paradoja del reino, la paradoja del reino de Dios. Dios ha dicho que desde antes de todo, Él era rey y señor, que no existe nada que se escape a su control y dominio, a lo que le llamamos soberanía de Dios. La Biblia habla de la soberanía de Dios desde la eternidad. Muestra a Dios como un Dios soberano desde la eternidad. Pero también nos habla, la Biblia nos revela que ese dominio que Dios tiene no ha sido completamente instaurado en esta tierra. Por eso vemos que Jesús nos enseña que debemos orar, oren, pídanle al Padre que venga su reino. Existe una forma en que el reino de Dios aún no ha quedado instaurado plenamente en esta tierra. Es lo que los teólogos llaman el reino instaurado, pero aún no consumado. Es el ya, pero todavía no, ¿verdad? Eso un incrédulo te diría, estás loco, ¿cómo ya, pero todavía no? Eso es lo que la Biblia nos dice, un reino que ya está, pero que todavía no ha quedado plenamente instaurado en esta tierra. El asunto del reino ha sido un problema, hermano, no solamente para la iglesia de hoy, no ha sido un conflicto solamente para la iglesia de hoy, sino ha sido un tema que ha sido muy difícil de entender desde siempre. Los judíos en los tiempos de Jesús esperaban por las profecías
a que viniera un rey, a que viniera un rey y con su reino gobernara de manera física, de manera literal, digámoslo así, un reino visible, un reino donde el pueblo fuera libertado de sus enemigos. Ellos esperaban las promesas de ese rey y de ese reino que estaba en el Antiguo Testamento en términos materiales, en términos terrenales. No entendían el reino. Esperaban a uno que fuera como aquel rey David de aquellos días. Alguien que peleara sus batallas, alguien que llegara montado en un caballo y los libertara de los romanos. Ellos le esperaban así. Que el cumplimiento de aquellas profecías sería de esa manera. Que acumularan las multitudes y con ese poder, poder sacar y echar fuera de su tierra a todos los invasores. Es por ello que nunca pudieron ver a Jesús como lo que Jesús era. Nunca pudieron ver a Jesús como el Mesías prometido. Por eso le rechazaron. No entendieron el reino y por ello rechazaron al Señor y le llevaron a la cruz. Y le mataron. Nunca pudieron ver. Nunca pudieron entender que el reino prometido era un reino que primeramente sería instaurado en los corazones de su pueblo. Que Jesús sí era alguien como David, pero no venía a luchar contra soldados, contra ejércitos terrenales. Este nuevo David, este mejor David, vendría como un rey que venía a conquistar la fortaleza más elevada, que es el corazón del hombre. Este rey venía a conquistar a su pueblo, a derrotar a los enemigos más grandes que tiene el hombre, que son el pecado y la muerte. Para ello el rey tendría que ir a la cruz a pagar por el pecado. Pero nunca le vieron así. Muchos hermanos tristemente siguen orando, venga tu reino, en términos terrenales, en términos temporales. Muchas iglesias en este día están haciendo oraciones, no bajo un modelo bíblico, sino bajo un modelo farisaico, bajo ese mismo modelo que el Señor condenó de los fariseos, con ese mismo espíritu de aquellos hombres que crucificaron al Señor Jesucristo. Muchos están orando de esa misma manera, venga tu reino. Queremos, oh Dios, ver una iglesia que tenga posesión de las grandes esferas de nuestra sociedad. ¿No era lo mismo que pedían los fariseos? ¿No era lo mismo lo que pedían aquellos hombres que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz? Decepcionados porque no era ese rey que esperaron. Porque cuando tenía las multitudes a sus pies, Él las despachó. Y les dijo aún a sus propios discípulos, si quieren, ustedes también váyanse. Quien llevó su palabra a confrontar a los hombres, a explicarles, el que no coma de mi carne, el que no beba de mi sangre, se no va a heredar el reino de los cielos. Su palabra se volvió dura y clara. Y entonces las multitudes le dejaron. Porque Él venía a conquistar el corazón. Él venía a pagar por el pecado. Él no venía a establecer un reino temporal. Pero qué triste es ver cuando los cristianos oran, Padre nuestro, entréganos el poder político de nuestra nación. Padre nuestro, venga a tu reino. Entréganos las riquezas de este mundo.
es el mismo espíritu farisaico de los días de Jesús. No le conocen. No le han conocido. Quieren un reino en términos temporales, en términos materiales. Venga tu reino, dicen muchos. Entréganos los medios de comunicación. Queremos ser influencia. Es el evangelio del aquí y el ahora. Pero no es el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. El evangelio moderno habla mucho de establecer el reino, pero en esos términos, en los términos de una iglesia que se apodere de los círculos más importantes de la sociedad, de llevar a la sociedad a que se conviertan no a Cristo, sino a los principios morales que proclama el cristianismo. Pero eso no es el evangelio. Anunciar los principios morales del cristianismo, eso no es el evangelio. Enseñarles a la sociedad cuáles son las leyes de Dios y que la sociedad, sin venir a Cristo, las practique, es como un sueño hecho realidad para muchos pastores, para muchas iglesias. El reino se establece por medio de la predicación del evangelio, de mostrar a Cristo crucificado como el Redentor, como aquel que pagó por nuestros pecados, no para llevar a la iglesia a una posición más encumbrada sobre la sociedad, no para elevar el nombre de la iglesia sobre este mundo. Esta iglesia del Señor que está en esta tierra ha de ser menospreciada hasta el último de los días antes de que el Señor regrese. Ha de ser rechazada, ha de ser perseguida. Esto es lo que el Señor Jesús enseñó. Pero el evangelio del reino que predica la iglesia moderna solamente enseña el reino en términos de poder y de fama temporal. Pero no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. No es lo que Jesús nos enseña. Jesús no nos enseñó, pidan al Padre que venga a su reino. Para que ustedes estén en una posición más confortable. Para que ustedes sean más famosos. Para que ustedes tengan mejores trabajos. Para que ustedes tengan más riqueza. Para que ustedes tengan más casas. Hermanos, no. Eso no es lo que Jesús enseña. Vemos que en las palabras, simplemente en las palabras que Jesús nos dice, en estas pocas palabras, venga a nosotros tu reino, encontramos grandes verdades. Este reino, hermanos, es un reino que Él mismo establece, no que nosotros establecemos. Venga a nosotros. Estamos aquí en una situación miserable, como pecadores. Necesitamos de tu gracia. Ven, ven, Señor Jesús, ven. Maranatá. Ese es el clamor de la iglesia bíblica. Maranatá. Ven, Señor, ven. Hermanos, es un reino que Él establece. Venga a nosotros tu reino. Tú lo estableces en nosotros. Es venga, no nosotros. Es un reino, hermanos, que es su reino y no el nuestro. Es su reino. Venga a nosotros. Tu reino, no es nuestro reino, es tu reino. Tú eres el que va a reinar y va a gobernar. Hermanos, es un reino que procura, hermanos, el arrepentimiento de los pecadores. Cuando en este mismo evangelio, cuando Él comienza, les decía a predicar, Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Este reino, para establecerse, primeramente está procurando el arrepentimiento de los pecadores. Es un reino, hermanos, entonces que procura triunfar y conquistar la voluntad del corazón del hombre, hermanos. No es un reino terrenal. El reino, hermanos, no es un cristianismo poderoso en términos temporales. En esta misma enseñanza, en este mismo sermón, el Señor Jesucristo comenzó con las bienaventuranzas, dejándonos bien en claro quiénes son los cristianos. Y nunca vemos en esas características de su pueblo que están en las bienaventuranzas, nunca vemos a esa clase de iglesia que el evangelio moderno nos está vendiendo el día de hoy. No, Jesús fue claro en su mensaje. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los pobres de espíritu, somos los humildes, somos los que padecemos, somos los que somos mansos. Hermanos, vosotros pues oraréis así: venga a nosotros tu reino, pero no oren como los hipócritas. Ellos anhelaban aquellos días donde aquel hijo de David, Salomón, había llegado a un tiempo de paz, a un tiempo de riqueza, de prosperidad, donde los enemigos estaban sometidos. Y ellos anhelaban ese tiempo, pero Dios tenía una mejor forma de libertar y de bendecir a su pueblo, trayéndoles un reino mejor, proveyéndonos de algo mucho mejor por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Pero pedimos mal. Piden y no reciben, porque piden mal. Piden para sus deleites. La iglesia ya no pide pan, pide piedras. Qué torpe, qué torpeza, qué ceguedad estar pidiendo piedras en vez de pan. Ya no pide peces, está pidiendo serpientes. Qué necedad, qué necedad. Él es Padre nuestro, hermanos. Es lo que Jesús nos está enseñando. Él es Padre nuestro y Él está dispuesto a darnos lo que es mejor, lo que es más alto, lo que es verdaderamente más beneficioso para nosotros. Él tiene un reino para nosotros, un mejor reino, una mejor bendición. Él tiene algo mejor para nosotros como buen Padre. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo mejor? Que su Espíritu Santo venga y reine en nuestros corazones, que doblegue nuestra voluntad, que nos permita a ver a Jesucristo como lo que Él es, como el Rey humilde que ha venido a salvarnos de nuestra grave, incurable enfermedad del pecado. Él es Padre nuestro. Y sabe, hermanos, que no hay mejor regalo para el hombre que poderle otorgar al Espíritu Santo glorioso de Dios. Y para ello, este rey tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ir a morir. Fue allí, hermano, a pagar mi culpa, a pagar por el pecado, para que el Espíritu Santo pudiera venir y reinar
en nuestros corazones. Tú debes de recordar esto. En medio de toda situación y de querer anhelar una mejor situación, ya sea de salud, cuando estés pasando un momento difícil, cuando estés pasando un momento de ansiedad, de desesperación, un momento oscuro, y anheles ver cosas aquí y ahora, aunque no sea malo pedir, por ejemplo, por nuestra salud, porque la situación pase, recuerda que su nombre sea santificado. Primeramente, que su reino venga a nuestros corazones y nos gobierne. Que se haga, dice después Jesús, su voluntad. Su voluntad. Porque Jesús sabe que es lo mejor para nosotros. No existe nada sobre este mundo, hermanos, que pueda mejorar al hombre. Absolutamente nada. Comencé esta exposición reflexionando sobre la situación de la humanidad. No existe nada, absolutamente nada que pueda mejorar al hombre, a ninguno. No hay nada que pueda arreglarte. No existe nada que lo pueda lograr, solamente el Espíritu de Dios. El reino de Dios tiene que vencer tu resistencia, tu fortaleza, tu corazón. Porque el hombre sin Dios es enemigo de Dios. Lo único que puede cambiar verdaderamente una persona es la obra del Espíritu Santo en él. Al hombre no lo puede cambiar su conocimiento. Al hombre no lo puede cambiar todo lo que sepa de doctrina. No lo puede cambiar al hombre ningún buen hábito religioso. El hombre no cambia si no viene el Espíritu de Dios y lo transforma, lo vence. Seguirá siendo el mismo, al menos que su corazón sea conquistado, al menos que las tinieblas sean echadas fuera de él. O Dios nos cambia por su Espíritu, hermanos, o sencillamente no ocurre nada. O Dios te cambia, o no ha pasado nada en tu vida. Así que, hermanos, orar pidiendo, venga a tu reino. En algún sentido, esto es reconocer que yo estoy perdido. Yo estoy perdido. No puedo hacer nada por mí mismo. Si tu reino, Dios, si tu reino no me conquista, da igual, da exactamente igual cuánto éxito yo pueda tener en esta vida. Igual voy a morir eternamente. Si el reino no me vence y me arrepiento, da igual cuánto me esfuerce en mis hábitos religiosos, siempre seguiré siendo el mismo. ¿Qué es entonces, hermano, y qué produce el reino de Dios en nuestros corazones? Dios nos lo ha dejado claro en su palabra. Vayamos, Romanos 14, 17, el apóstol lo dice de una manera tan clara. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, esto es un reino espiritual. Esto es una conquista en términos mucho más excelsos y elevados. Hermanos,
el reino de Dios viene y lo que trae consigo es justicia. Justicia. Todos los hombres, todos los seres humanos tienen un sentido inherente de justicia. Todavía son unos pequeños niños cuando ya están diciendo, esto no es justo. Papi, mami, mira, esto no es justo. Tiene un sentido inherente de una justicia. Y a esa justicia la Biblia se encarga de describirla. Una justicia propia. El hombre viene en su naturaleza con un sentido de autojusticia, de merecimiento, con un sentido de justicia corrompido, con un sentido de justicia que no es verdadero. Nace creyéndose justo el hombre. Yo merezco un mejor trato. Yo merezco una mejor situación. Mira lo que me hizo. Venimos a este mundo con un sentido inherente de justicia, pero la Biblia se encarga de hablarnos bien de ella y nos dice, es una justicia propia. Una justicia que se opone a la justicia de Dios. Esa justicia que tenemos está allí, pero esa justicia se está enfrentando de manera directa a la justicia de Dios. Y mientras el reino de Dios no se establezca en ese corazón, el hombre estará bajo condenación, bajo el juicio de Dios. Pero si el reino de Dios conquista a ese corazón, va a traer consigo, dice, el reino de Dios es justicia. El reino trae consigo un don, un regalo de una justicia perfecta, de algo que el hombre no tiene, de algo que tú ya perdiste, de algo que el hombre no puede alcanzar ni lograr. El reino de Dios viene con ese regalo. La justicia de Dios para entregársela a un hombre que es inmerecedor, que no tiene esa justicia. Pero esto ocurre solo cuando el reino de Dios entra en el corazón del hombre. No hay justicia de Dios en nosotros, al menos que Él nos venza. Y que en esa victoria como recompensa nos otorgue su propia justicia perfecta, que es por medio de Jesucristo. ¿Cómo se recibe esa justicia de Dios en Cristo? La Biblia es clara y no en uno, ni dos pasajes, ni en tres pasajes. En muchos pasajes nos dice esa justicia se obtiene solo por medio de la fe, no mediante obras de justicia. Mire, hay que preguntarnos si el reino de Dios está en nuestros corazones. La justicia de Dios está en nosotros. Ya la tenemos como ese don. Jesús se encarga de hablar acerca algo de esto y muestra en una de sus parábolas acerca de dos tipos de hombres. Un religioso que está ahí en el lugar de adoración y está ahí con su rostro en alto, orando, porque ¿qué es lo que hace un religioso? Ora. ¿Cómo podemos identificar a un religioso? Pues alguien que ora, alguien que ora. Y está llorando con su rostro en alto, tan lleno, tan satisfecho de todo lo que él es. Ya no soy yo como los demás. Ya no soy como los pecadores. Yo ya no soy como ellos. Oh, gloria a Dios, porque mi vida es tan distinta a lo que yo era antes. Y está ahí glorificando a Dios porque está lleno de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha logrado hacer. Pero ¿quién es el que tiene el don de la justificación? ¿Quién es el que vuelve a casa justificado?
sobre quien el reino se está estableciendo, sobre un religioso que ya está lleno de su propia justicia, sobre quien se establece el reino de Dios y lo vuelve a casa justificado. El que está contento porque ya no es como los demás, o el otro hombre que está ahí también en la enseñanza de Jesús. Un hombre, un publicano, que está derrotado, está vencido. Sabe que ha quebrantado los mandamientos de Dios, que es un traidor. Está allí, dice Jesús, orando, con su rostro a tierra, lamentando su situación porque ha sido vencido, ha reconocido que ha roto la ley de Dios. Está ahí derrotado y no puede ni siquiera levantar sus ojos al cielo y está implorando misericordia. Señor, sé propicio a mí. ¿Cómo hemos de identificar el reino de Dios? Por lo de afuera, por lo externo. Dice nuestro Señor, no es el religioso, sino es aquel que su corazón ha sido conquistado, ha sido redarguido de su pecado. Allí el reino de Dios se ha establecido y el reino le ha traído justicia y volverá a su casa justificado, mientras que el otro que está lleno, que está contento por lo que es externamente, será condenado, hermanos. Será condenado. El reino trae justicia, la justicia de Dios, pero esa justicia Dios le entrega por medio de la fe en Jesucristo. Soy pecador, sé propicio a mí, no merezco nada, ten misericordia de mí, como el ladrón que estaba junto a la cruz. Tú y yo somos pecadores, pero Él no, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿De quién es el reino? De aquel cuyo corazón ha sido vencido y reconoce, soy pecador, no hay justicia propia. Este volverá a casa con el don que trae el reino, la justicia perfecta de Dios. Entonces el reino, según el apóstol Pablo, según la Escritura, según Dios, es justicia, pero también dice es paz. El reino de Dios nos trae paz para con Dios. Nos trae paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La falta de seguridad en la salvación tiene su fin cuando tú entiendes el reino de Dios y cuando tú recibes el reino de Dios. No estoy seguro de mi salvación. Hombres como Lutero, como Wesley, grandes hombres de Dios que lucharon por algún tiempo con condenación porque miraban su pecado y decían, soy pecador, pero no encontraban la paz. Porque solamente se esforzaban en tratar de cumplir su ley y reconocían que no podían cumplir la ley de Dios. Estos hombres encontraron gran confianza en Dios y paz cuando leyeron Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El reino de Dios es paz. Cuando el reino de Dios viene y se establece en un corazón, este hombre, esta mujer, por fin tiene paz en su corazón. Sabe que está listo para estar en la presencia de Dios en el momento que el Señor le requiera. Porque no es por sus obras, porque no es por su perfección, es por medio de Jesucristo.
Y esto trae paz, trae reposo. Las cargas se caen. El pecado, la carga del pecado cae sobre nuestros hombros. El reino de Dios quita, hermanos, esa carga pesada por la culpabilidad. ¿No sería entonces, hermanos, tan necesario orar en cada una de nuestras oraciones? Señor, venga a tu reino. Necesito tu paz. Porque hay pecado remanente en mi vida. Porque aún no soy lo que debería de ser. Porque tú trabajas conmigo santificándome cada día, pero el pecado mora en mí aún. Necesito tu paz. Establece tu reino en mi corazón y concédeme la paz que trae tu reino al ver mis pecados puestos en Cristo. Al escuchar la voz de nuestro Señor siendo consumado es, ya no hay culpa que pagar. Entender el reino, hermanos, que el reino se establezca en nuestros corazones, nos quita esa carga pesada. La religión, hermanos, sin Dios es una terrible, pero terrible carga. Vivir una religión sin Dios, sin su reino en nuestro corazón, es algo terrible. Seguramente ha llevado a muchos al suicidio. Es una carga horrenda. Pero Dios nos trae paz por medio de su Espíritu conquistándonos. Y Él, y el Espíritu Santo, dice la Escritura, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Se da cuenta cuán necesario es que su reino nos conquiste? No tenemos justicia, no tenemos paz, estamos cargados, atribulados. Pero Cristo vino a traernos un mejor reino, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que Él vino a traernos algo mejor de lo que nuestra carne nos pide. Así es que, hermanos, oremos, venga a nosotros tu reino. Necesitamos su justicia, necesitamos de su Espíritu, necesitamos su paz. Cuando Dios, hermanos, por medio de su Espíritu entra en nosotros, ocurre un poder inigualable. Porque, como les decía hace unos minutos, en nuestro corazón hay una fortaleza tan grande. El corazón del hombre ha levantado una división tan grande entre él y Dios, que no existe nada que pueda derribar esa división que se ha levantado. Y lo único que puede quitar esa división es el poder del Espíritu Santo, que le es dado a aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es que cuando el hombre cree, lo que hace el Espíritu Santo es derribar algo muy grande, hermanos. Toda oposición que se levanta, todo ese pecado, el poder del pecado que es fuerte. Pero cuando Él llega, toma posesión de nuestras vidas. Y entonces, y solo entonces, comienzas a cambiar verdaderamente. De adentro hacia afuera. Y no de afuera hacia adentro. Él nos da entonces el poder y la fuerza para vivir una vida diferente. Cuando su reino se establece en nosotros. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Es el poder del Espíritu Santo conquistándonos, doblegándonos. Y tercero, dice el apóstol Pablo, el reino es justicia, paz y gozo. Gozo en el Espíritu. El reino de Dios trae consigo gozo para los suyos. Este es un distintivo
de los miembros del reino de Dios. Un cristiano deprimido es una vergüenza para el evangelio. Un cristiano que está deprimido, que está ahí atormentado, no está glorificando a Dios. Un cristiano que vive su fe y que la vive como una carga, que viene en el día del Señor y viene a entregarle sus miserias. Todo cargado, todo sin sabor, todo le es sin sabor, no disfruta entregarle a Dios su adoración, sino que lo hace porque lo tiene que hacer. No tiene gozo. Este cristiano debería orar: Señor, venga tu reino, porque tu reino trae gozo en el espíritu. Y no estoy hablando de esa actitud de venir siempre así con la sonrisa colgate, no, de una sonrisa que no refleja nada de lo que hay en el corazón. De tener una actitud bien chévere, no. Bien, no. Estoy hablando de un gozo que es en el espíritu. Que a pesar de lo que esté pasando, yo vengo a entregar mi mejor adoración con alegría, con contentamiento, porque el reino de Dios ha venido a mí. Me ha entregado su justicia, me ha entregado su paz, y ahora tengo gozo en el espíritu. Cuando leemos el libro de Apocalipsis y nos da unas descripciones de cómo, en maneras figurativas, de cómo será el reino consumado. Hermanos, si nos presenta la imagen de una fiesta, de un banquete, ilustrándonos, hermanos, para que nos demos cuenta que el reino consumado será gozo eterno, gozo pleno. No habrá más llanto, no habrá más tristeza. Será un gozo pleno por estar en comunión perfecta y plena con nuestro Dios. El reino es gozo en el espíritu. Ahora la pregunta es: ¿el reino de Dios produce esto en nosotros? ¿El reino de Dios produce esto en nosotros? Jesús sabía bien. Parece que sabía bien cómo seríamos, ¿verdad? Vosotros pues van a tener que orar por esto. Y se los dice a sus discípulos. Así tendrán que orar. Porque Él conoce nuestra debilidad. Y tendrán que estar constantemente dependiendo de Él. Y que Él les siga otorgando estas bendiciones. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Reina en nuestros corazones. Sigue otorgándonos tu gracia, tu justicia, tu paz y el gozo. Porque sabemos que tu justicia jamás la podremos perder. Tu paz no es como el mundo la da. Y el gozo que tú me haces experimentar es un gozo pleno. Gozo pleno y perfecto. Hermanos, qué prudente sería, ¿verdad?, orar por estas cosas como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. De acuerdo a todo el consejo de Dios y no conforme a filosofías e ideas del hombre. Él tiene un mejor reino para nosotros y Él nos ha enseñado cuál es este mejor regalo, este mejor don que Él vino a hacer posible para cada uno de nosotros. Un reino espiritual del cual aquellos que creen forman parte. Vamos a orar.